Padre querido, qué gusto recibirlo en este canal. Usted sabe que lo quiero muchísimo, nos conocemos hace muchos años. La verdad es que hay una serie de temas que me han pedido que trate con usted, porque realmente a raíz de que varias figuras se han ido, pues vienen un montón de cuestionamientos. México es un país mayoritariamente católico y muchas veces se preguntan, ¿qué debemos de hacer cuando fallece un ser querido? ¿Lo podemos incinerar? ¿Es correcto incinerarlos? Recordemos que durante la pandemia, pues la situación misma obligó a que para evitar cualquier tipo de contagios se incineraran todos los cuerpos. Em, y bueno, en las iglesias también hay nichos, ¿no? Nichos donde se pueden llevar las cenizas de los seres difuntos, lo cual me hace pensar que no está desaprobado por parte de la Iglesia Católica que se pueda incinerar a una persona que fallece y poder llevar las cenizas a las iglesias. Lolita, qué gusto me da saludarte y siempre saludar a todo tu público, que es un público al que le gusta pensar y hacer interrogantes para tener una respuesta que les pueda ayudar a vivir mejor la vida. Fíjate que ha sido una gran pregunta a lo largo de la historia, ¿qué es lo que se hace con el cuerpo después de que la persona fallece? Porque tiene que ver con el pensamiento religioso de cada época. Tenemos que decir que la mayoría de las culturas se procedía a la cremación. ¿Por qué? Pues Correcto. porque un cuerpo empezándose a descomponer, por mucho que queramos a una persona se descompone, sobre todo si Rápido, murió, padre. sí, sobre todo si murió, digamos, bajo una infección, alguna cuestión contagiosa, pues lo mejor es la cremación. Y O de solamente cáncer, tres por grupos. ejemplo, padre, ¿no? Efectivamente, y sobre todo tres religiones únicamente son las que prohibieron la cremación. Y estoy refiriéndome a los egipcios, porque ellos pensaban que si se destruía el cuerpo, se destruía la vida en el más allá. Por eso tuvieron Wow, tanto interés en momificar a las personas. Si no había claro. momificación, la persona moría en el más allá. El otro grupo Detalles. es un grupo que precede a los cristianos, que son los judíos. Ellos Claro, de ninguna manera pueden cremarse, tiene que regresar el cuerpo a la tierra, así como lo dice el libro del Génesis, y precisamente derivado de los judíos, en el cristianismo la cremación estuvo prohibida o por lo menos no utilizada sino hasta 1960, 60 y tantos, a partir del Concilio Vaticano II. Te explico correcto. por qué en el cristianismo. En el cristianismo decimos creo en la resurrección. Sí, Esto claro. significa que cuando muere una persona, su alma se desprende del cuerpo. Pero al final de los tiempos, Dios va a hacer que el cuerpo resucite también y vuelva a unirse al alma. Mientras tanto, las almas están separadas del cuerpo, pero resurrección significa que se vuelva a unir al cuerpo. Y por lo tanto venía la gran pregunta, si yo quemo mi cuerpo, pues el alma ya no se va a volver a unir a él. Si Oiga, algo padre, le pero pasa. cuando muere una persona, es decir, que se termina con todo, absolutamente con todos los tejidos, con todos los músculos, con todos los nervios, y nada más quedan huesos, ¿qué es lo que va a resucitar? O sea, ¿dónde está el cuerpo que resucita, pues? Bueno, precisamente Dios va a hacer que ese cuerpo que parece que desperdió órganos, piel, etcétera, vuelva a recuperarse y de esta manera vuelva a recibir el alma. Pero es un punto importante el que tú mencionas, porque alguien diría exactamente lo que acaba de decir Lolita. ¿Qué va a pasar con esos huesos? Porque a veces ni siquiera quedan los huesos después de mucho tiempo para Esa es esa la cosa. resurrección. O alguna gente diría, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, algún cuerpo es desmembrado porque por alguna tragedia, una explosión, se le come un brazo el tiburón, etcétera? ¿Qué pasaría con ese cuerpo incompleto? Y yo diría Correcto. que aquí estamos hablando de preguntas ociosas, porque finalmente Dios hará que la esencia del cuerpo de la persona, ya sin tener hambre, frío, necesidades,
vuelva a unirse con el cuerpo y por lo tanto no tendría ningún problema en que nosotros adelantemos la descomposición del cuerpo cremando a la persona. Eso sí, siempre haciéndolo con respeto, porque si alguna persona dice, por ejemplo, voy a quemar a esta persona de coraje para destruirlo, en ese sentido evidentemente está prohibida la cremación. Pero si se hace con respeto, no hay ningún problema. Y si se tratan las cenizas con respeto. Te digo esto Eso porque es. actualmente alguna gente ha inventado, incluso compañías, te llevo ceniza de mi familiar, tú lo aprisionas como lo hace la naturaleza con los carbones y lo conviertes en diamante. Y la iglesia nos dice, un cuerpo de una persona no es para que se convierta en eso. Porque además, Claro. ¿qué va a pasar con ese diamante si se lo roban después? Va a No, estar volando el imagínese, cuerpo de la persona, porque así le pasó a alguna alumna que yo tuve, no me mandó diga. que hicieran el cuerpo de su mamá en un diamante, le costó muchísimo allá en Europa, y un día que iba caminando por las lomas, pasaron en una motocicleta, le arrancaron la gargantilla y ahí se fue la mamá y quién sabe dónde quedaría. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Es que esas son las cosas, padre. Al final, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Ahora les ha dado, que yo no sé si eso podría ser permitido o no por la iglesia, en que se venden una especie de urnas que traen semillas y entonces las cenizas son las que alimentan a ese árbol para que el árbol crezca y siga, digamos, vivo de alguna manera, que no es otra cosa más que un simbolismo, me parece, ¿no? De decir Claro, sigue vivo porque está alimentando al árbol, que yo escogí para mi mamá, para mi papá, para el marido, para el hermano, para el hijo, para quien sea, y está teniendo una gran aceptación. No sé si eso se esté aceptando en la iglesia, padre. mira, muchas personas lo que piensan es, hay que regresar a la naturaleza, hay que regresar, como dice la Sagrada Escritura, polvo eres y al polvo volverás. En este Claro. sentido, con respeto, dicen, bueno, vamos a regresarlo a la naturaleza. Porque de hecho, Sí, cuando una persona se sepulta, ¿qué se hace? Se regresa el regresa a la cuerpo tierra, a claro, la tierra. De hecho, los judíos tienen prohibido enterrarse con ataúd. Ellos correcto, tienen que enterrar el cuerpo sin ninguna otra cosa. Y creo que es una gran idea esta de tener que prescindir de esos ataúdes caros, que a veces son más caros que un automóvil y que uy, sí, impiden que el cuerpo se descomponga. Creo que en este sentido no habría una falta de respeto. Solamente tendría que aclarar algo que ya lo dijo un especialista. Las cenizas de una persona en el estado que quedan no tienen nutrientes para convertirse en abono o algo así. Serían como las cenizas del Popocatépetl, igual que claro. lejos de nutrir a un árbol o algo así, lo, pues simplemente están ahí presentes como alrededor, pero no lo nutren. Y un tema importante que también se ha dado, Lolita, ¿qué pasa si muere una persona? Fíjate, yo te preguntaría, ¿tú te quedarías con el cuerpo en la casa? Evidentemente que no. Para eso No, hay una parte para vivos y una parte para vivos, para muertos en las sociedades, ¿no? eso Y me parecería como medio macabro, ¿no, padre? efectivamente, y si una persona quisiera quedarse con el cuerpo, pues ya está con un problema no solamente emocional, sino con un problema que le va a impedir vivir tanatológicamente el duelo. Pero a raíz de las cenizas, como las cenizas no huelen, como las cenizas no tienen mal aspecto, como un cuerpo que se va descomponiendo, mucha gente dice, me las llevo a la casa y las pongo como si fueran un objeto más. Y esto Correcto. es delicado. Esto la iglesia no lo permite. ¿Por qué? Porque hay que dejar a los difuntos en la parte de difuntos y porque hay que vivir el duelo. Y si una persona se aferra a las cenizas, se queda en la primera etapa del duelo, que es la negación. Pero además, otra cosa importante, si muere la persona, tú te imaginas que los familiares dijeran, te toca a ti una pierna, te toca a ti un brazo, te toca a No, ti esto. Claro que no, pero a claro que raíz no. de las cenizas, que es lo que ha hecho mucha gente, ay, te doy a ti un puñito de cenizas y al otro hermano otro puñito de cenizas, y creo que se está haciendo lo mismo como si se estuviera desmembrando un cuerpo. Esto tampoco es correcto de ninguna manera.
Fíjese que este tema que que toca usted me parece muy interesante porque yo lo viví recientemente, padre, con el fallecimiento de mi suegra. Y le comparto a usted y a todo el auditorio esta historia porque es algo que vale la pena compartir. Mi suegro, ella tenía demencia senil, entonces él estaba verdaderamente aferrado a que ella no muriera. Y era una insistencia, trataba a la señora de medio dormirse y Marion, despiértate y háblame y abre los ojos y era día y noche, día y noche. No quería dejarla ir, esa es la verdad. Entonces, platicando con una amiga mía muy querida, que es como mi hermana, la doctora Sotelo, me dijo, ella es urgencióloga, me dice, mira, yo he visto casos en que cuando el familiar platica con aquella persona que ya está a punto de morir y le dice, te puedes ir, tienes toda mi autorización, vamos, Dios te está esperando, yo voy a estar bien, etcétera, etcétera. Ese es el momento en que la persona se va con Dios. Y le dije, me estás tomando el pelo. Me dice, no, así pasa. Bueno, total, llegó un ministro presbiteriano a ver a mi suegro un día que estábamos mi marido y yo allá en Arizona. Y de repente, padre, le comparto yo a mi marido, oye, me dijo esto Sandy, y me dice, sí, pero yo no se lo voy a decir a mi papá, ¿cómo crees que le voy a decir eso? Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para poder ayudar a la pobre señora? Porque de verdad, ya había estado en agonía mucho tiempo. Y entonces platico yo con el ministro presbiteriano y le digo, mire, me acaba de comentar esto una urgencióloga amiga mía y me dice, tiene toda la razón, Lolita. Déjame hablar con tu suegro en este momento. Y entonces estábamos, mi suegro tomado de la mano de mi suegra, estábamos Pat, estaba yo, estaba una hija de Pat, mi marido, y de repente voltea a mi suegro y le dice, Marion, ya te puedes ir. Dios ha venido por ti. Tú no te preocupes, yo pronto voy a estar contigo porque mi suegro tiene 86 años. Entonces le dice, y tú sabes que tú y yo tenemos un compromiso de estar juntos por toda la eternidad. Así que tú y yo, ellos están casados también por la iglesia, entonces dijo, tú y yo vamos a estar juntos siempre, pero quiero que te quedes tranquila, yo voy a estar bien, Dios ha venido por ti. Mire, padre, como palabras mágicas. En ese momento, ella que estaba siempre con los ojos cerrados, abre los ojos como viendo al cielo, ¿no? Y en ese momento se va. Fue una cosa verdaderamente impresionante. Cómo estas palabras le permitieron a mi suegra liberarse y continuar con su camino hacia el cielo, ¿no? Pero después viene el otro proceso. Una vez que ya mi suegro tiene las cenizas, pues está con las cenizas en su casa todo el tiempo, padre. Él no ha querido llevarlas a ninguna parte. Incluso el día del cumpleaños de mi suegra le puso un pastel, le puso una vela, le cantó las mañanitas. O sea, sigue todavía muy, muy aferrado, y lo único que le pide a Dios es poderse ir con su esposa. Y esto Bueno, a mí mira, me es tiene que muy mortificada, de verdad. fíjate, es que cuando tú, digamos, tienes raíces, tienes vínculos, vínculo en latín significa cadenas, cuando tienes vínculos con una persona, sobre todo a partir del amor y de una experiencia de muchos años, es sumamente difícil romper esos lazos. A la Claro, gente le duele regresar a su casa y encontrar la cama sola, con quién voy a dormir, claro, con claro. quién Incluso él no compartir la quiere vida. dormir ahí en la recámara, él se duerme en un reposet, padre. Sí, porque su mente le hace estar recordando que ella no está. Y precisamente esa es la parte dolorosa y el primer paso del duelo, el tener que aceptar, aunque uno no quiera, que las cosas cambiaron. Y esto es el primer paso en todo. Cuando hubo una infidelidad, cuando hubo un divorcio, un rompimiento, cuando aparece una enfermedad, las cosas cambiaron drásticamente
de cómo las estábamos viviendo. Y precisamente les llamamos pérdidas porque las situaciones que vivíamos antes eran, si no maravillosas, por lo menos muy buenas. Una Claro, relación, una salud, una propiedad. Y de repente que nos cambie la vida no nos gusta, nos duele y nos enoja además. Por eso la depresión lleva consigo la tristeza y el enojo. Pero regresando al punto principal que decías, fíjate que el ser humano no es solamente cuerpo, sino también una mente. Y a veces el cuerpo está ya que no aguanta, que no puede seguir viviendo, pero la mente como que hace un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo para seguir viviendo. Y yo tengo muchísimos casos en donde una madre está a punto de morir y no muere hasta que no llegan sus hijos del extranjero. Una persona que está a punto de morir y no muere hasta que un hijo no va y le pide perdón o alguna cosa así. Y ya es de ese momento como que la persona dice, concluí ya lo que tenía que concluir en esta vida y me retiro, estoy dispuesto y me voy. De tal manera que hay que dejar que los que están enfermos puedan terminar así su etapa, decirles, mamá, papá, hermano, no te preocupes, voy a estar bien. Si tú quieres irte ya, ponte en las manos de Dios. Tampoco hay que decirle, ya vete, me estorbas, claro evidentemente, que ¿no? no, Pero claro. decirle, si ya piensas que estás terminando tu etapa, está en paz, de acuerdo a tu credo religioso, seguramente vas a estar con Dios y si hubiera alguna cosa que perdonar, perdónanos o también nosotros te perdonamos. Y precisamente por eso en el catolicismo cuando un sacerdote llega a ver a un enfermo, no es que el enfermo necesite, digamos así como mágicamente, para salvarse, el que le pongan la unción de los enfermos, que le den la absolución. No es como un pasaporte para que entre con Dios. No, es Correcto. como una ayuda psicológica para que el enfermo, si tiene alguna cosa que pedir perdón, se sienta sin esa carga para que él sienta que la muerte no es una tragedia, sino simplemente es un paso a la vida eterna. Y generalmente cuando uno va con una persona que está a punto de morir, le da la unción de los enfermos, le ayuda a estar tranquilo, la persona se va con muchísima más tranquilidad a aquellas personas que lamentablemente quisieron llamar al cura de última hora y no hubo sacerdote y entonces mueren con miedo, con angustia, con sentimientos de culpa, y creo que esa no es la mejor manera de morir. Por eso, antes de que llegue ese momento final, uno tendría que decir, voy arreglando la vida paso a paso para no tener que pedir al cura que venga al final, ¿no? Sin embargo, hay casos justamente contrarios. Mire usted, padre, ¿qué fue lo que pasó con el cardenal Rivera cuando estaba con el COVID, que estaba muy grave, que le dieron precisamente los santos óleos? A partir de los santos óleos, el cardenal se levantó y bendito sea Dios, está perfecto. O Bueno, sea, ¿qué cosa? es que los santos solos tienen precisamente esa doble finalidad. Para quien ya está a punto de morir, el poderlo preparar para la muerte. Pero para quien va a entrar a una operación, para quien está en un proceso a lo mejor de una enfermedad larga o está en una situación todavía no peligrosa al extremo, estos santos óleos en muchas ocasiones hacen que la gente se levante. Por Qué eso impresión. antes se le llamaba extrema unción, es decir, Sí, ya sí. hasta el final. Y ahora se ha regresado al nombre original, nada de extrema unción, nada de que llamen al sacerdote ya cuando esté al punto final. Llámenlo cuando esté enfermo, porque muchas veces el enfermo, gracias a esto, se recupera y se restablece. Padre, ¿cómo ayudar a esa alma que se fue y que desafortunadamente no hubo la posibilidad de darle estos santos óleos antes de que falleciera? Bueno, la forma más común y la más hermosa que tiene la Iglesia es la celebración de la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo en la cruz por el cual perdona nuestros pecados. Evidentemente que además de esto, cuando no hay un sacerdote o no está cerca una iglesia, porque la gente vive fuera de un lugar donde hay una iglesia, el rezo del Santo Rosario y cualquier oración. Y aquí tenemos que decir que en este proceso de la muerte, aunque no está nada escrito, hay muchas experiencias que nos mencionan que cuando muere una persona
esto es de acuerdo a la experiencia de la gente, como te digo, no está nada escrito. Parece que el alma no se va inmediatamente de este plano terreno, sino que permanece como para despedirse, como para desprenderse de esta tierra, y por eso en algunos lugares se celebra lo que es la levantada de la cruz, también se lleva Sí, a cabo el novenario, nueve el días en los novenario. que mucha gente piensa que el alma está entre los familiares y que los familiares pueden tener, y así es como lo dicen, alguna experiencia. Quizás algún familiar ve como que aparece un colibrí que nunca estaba, que tienen el olor de la persona, aunque no El hay perfume, ¿no? ningún Que llega, perfume, o la efectivamente, loción, ¿sí? o que tienen algún sueño, o que tienen alguna visión incluso de la persona, y esto, como te digo, no está nada escrito, pero es algo muy frecuente que la gente comenta. Pero además lo dicen en distintas culturas, padre, que es lo que me llama mucho la atención, que no nada más lo comentan católicos, sino, o mexicanos, lo comentan en todas las culturas, en todos los idiomas. Vamos, ya llega un momento en que dice uno, bueno, algo debe de haber de todo esto, desde el momento en que se repiten este tipo de historias constantemente. A mí me pasó, por ejemplo, cuando falleció mi mamá. Usted recuerda muy bien que yo le hice una casita al lado de mi casa para que ella tuviera su espacio, porque a ella le encantaba tener su espacio propio. Y entonces llegaba y me tocaba en la recámara, pero fuertemente me tocaba la puerta y Es que tu mamá tiene un y carácter fuerte. muy, pero muy, muy, muy bueno. Usted la conoció perfectamente bien. Y entonces me tocaba la puerta y le decía, mamá, no me toques así porque me asustas. Parece que fueras policía. Y entonces, el día que ella falleció, yo estaba sentada en la casa de usted y de repente en la madrugada me tocan la puerta justo igual como me la tocaba mi mamá. Y me pegó un susto tremendo porque voy y levanto a mi marido y le digo, Pat, alguien está tocando y me dice, ¿cuál? ¿La puerta del garaje o la puerta de la entrada? Le dije, no sé, pero están tocando. Y entonces sale el hombre y no había nadie. Y tocaban igual que como tocaba mi mamá la puerta de mi recámara. Entonces, Fíjate, llámele casualidades, no sé cómo podemos clasificarlo, cómo podemos calificarlo, pero son coincidencias que suceden y que a mí también me han pasado cuando han fallecido personas muy cercanas, muy queridas a mí. pues es que a veces hay gente que tiene, como diría yo, unas antenitas para también entender que hay alguien que necesita una oración. Pero a propósito de esto, ahorita me estoy acordando de que tu mamá viajó conmigo a Tierra Santa Claro, por supuesto, se y acuerda que la mandé de paseo con usted, porque justamente además ella me igual, lo dijo, era la ilusión. Ella tenía una gran ilusión de ir a Tierra Santa y de ir a ver a la Virgen de Fátima. A la Virgen de Fátima, por supuesto que yo la llevé y estuvimos allá, pero yo no podía aventarme todo ese viaje largo por Tierra Santa porque estaba trabajando. Entonces dije, el Padre José de Jesús Aguilar y mamacita, te regalo el viaje, aquí está tu dinerito y pásatela maravilloso. Y esa fue la historia. así, pero tú lo que no sabes y te quiero comentar ahora es que precisamente cuando entramos al Santo Sepulcro, al lugar donde Cristo murió y resucitó, ahí hacemos un ejercicio, una oración como para prepararnos para por nuestra propia muerte, creyendo en la resurrección. Y cuando íbamos saliendo, tu mamá dice, yo ya me preparé. Pero lo que sí le digo es que si yo cuando me vaya necesito oración, le voy a venir a tocar a Lolita para que No, no, ore por mí. no me diga eso. Eso es lo que me dijo tu mamá y ahorita me lo acabas de recordar. Precisamente yo creo que tu mamá te dijo, aquí estoy Lolita, haz oración por mí. Y eso es todo, Bueno, ¿no? nomás le cuento, cuando mi mamá falleció, sus hermanas viven en distintas partes de la República. Todas las noches durante 9 días, nos conectábamos por internet para rezar el rosario, todas las noches. Y aquí la tengo, aquí está su foto, siempre con su veladora, siempre pendiente de ella, siempre acordándome de ella, padre. Pues es que mire,
uno puede en un momento dado tener diferencias con una madre, y usted sabe que mi relación con mi mamá nunca fue la relación perfecta y demás, que teníamos de repente diferencias, etcétera, pero, pero la madre es la madre. Y el día Sí, que mi madre falleció, a mí me hizo pedazos, padre. Fue una situación profundamente dolorosa para mí, ¿no? Y todavía me acuerdo y se me salen las lágrimas, sí, Lolita, porque es inevitable. es que como te mencionaba, una pérdida es algo muy fuerte y cuando perdemos algo o alguien, lo dice el dicho, a veces no nos damos cuenta del valor, de la importancia de lo que estamos perdiendo hasta que ya lo perdimos. Y cómo quisiéramos recuperarlo, pero los que se fueron ya no regresan, aunque quisiéramos. Y precisamente porque mucha gente no acepta esta separación temporal porque nos volveremos a reunir finalmente. Entonces Claro, hacen todo tipo de cosas para entrar en contacto. Y así es como surgió la Ouija, y así es como surgió el espiritismo, y así es como surgió una gran gente. Yo creo que muchos serán de ellos, no sé si realmente honestos, pero yo creo que, porque conozco, hay muchos charlatanes que dicen, vamos a conectarnos con tu familiar, me das tanto dinero. Y estos charlatanes son bien preparados en cuanto a conocer a las personas y les doran la píldora de tal manera que les sacan y les sacan dinero diciendo que cada rato se van conectando con sus familiares, cuando yo creo que lo más sano, como dijo Cristo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes siguen vivos, por lo tanto, dejen a los muertos en paz y se acabó. Pero un punto importante que alguna gente que está viendo este programa me ha preguntado y por eso lo quiero tomar en cuenta es, sí, padre, ¿qué pasa con la gente que se suicida? sí, Y te hombre. digo, y te digo esto porque hasta ¿Se condena, padre? 1900, fíjate que hasta 1960 por ahí, la norma era un suicida no tiene derecho a misa. ¡Wow! Antes de, antes de 1900, un suicida no tenía derecho ni siquiera a ser enterrado en un cementerio cristiano. ¡Qué barbaridad! Y por lo tanto, imagínate a los familiares del suicida, No, además de que bueno, se quitó la vida, el tener este sentimiento. Pero a raíz de que la psicología empezó a conocer qué es lo que pasa con un suicida, y gracias a la psicología se sabe que una persona que se suicida no está en sus cinco sentidos, tiene claro, mucha presión, muchos miedos, muchas ¿cómo angustias, no? etcétera. Y sobre todo a raíz de que se empezó a preguntarle a alguien que se quiso suicidar y le falló. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? La gente dice, yo nunca quise ofender a Dios. Yo incluso tenía mucha fe, pero para mí era la única salida. Estaba en una situación tal. A partir de entonces ya la iglesia no solamente ora constantemente por los suicidas, sino también ayuda a la gente que está en esta situación y sobre todo a los familiares les ayuda a que no tengan sentimientos de culpa ante esta lamentable situación. Padre, otro punto muy importante. Cuando fallece algún familiar, ¿cómo explicarle a los niños, sobre todo a aquellos niños que han sido muy cercanos al abuelo, a la abuela o al bisabuelo, a la bisabuela, que han convivido muchísimo con esa persona y que se tiene miedo que en un momento dado, por mucho que quieran medio ocultar la noticia para que no sea un golpe devastador para la criatura, no le dicen nada? Entonces, el riesgo, por supuesto, es que no faltan los chismosos que lleguen y le digan al niño o a la niña en la escuela, oye, qué pena, ya supe que se murió tu abuelito o tu abuelita, o cosas como esas han pasado, padre. ¿Qué hacer Fíjate, con los niños cuando se vive una situación de ese tipo? bueno, la primera cosa sería no esperar a que fallezca una persona para tratar el tema de la muerte. A un niño se le tiene que enseñar desde pequeño que existe la vida y existe la muerte y que somos limitados y por lo tanto debe de cuidarse, hijo. Un día te puedes morir si no te cuidas al cruzar la calle.
si no te cuidas a lavarte las manos, si no te cuidas con tal contacto electrónico, etcétera, eléctrico, ¿no? Entonces se tiene que hablar de la muerte. Y los especialistas dicen que cuando una persona muere, no hay que ocultarle al niño la verdad, por muy dolorosa que sea, y sobre todo entender que los niños, curiosamente, viven más rápido el duelo que un adulto. Al Mire, niño hay que darle dos respuestas. La primera pregunta, que no es tan importante para el niño, es ¿a dónde se fue mi abuelito? ¿A dónde se fue la persona que murió? Si le decimos está con Dios, está tranquilo, no está sufriendo, etcétera, pide por ti, ya está la respuesta primera respondida. Pero la que más le importa a los niños es ¿y qué va a pasar conmigo? Sobre todo si murió mi mamá, si murió mi papá o se divorciaron, porque también es una especie de muerte. Lo que desde se luego, pregunta el niño es ¿qué va a pasar conmigo? Y la claro. respuesta es, mira niño, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y hay dos películas que pueden servir como curso de tanatología. Una es muy fuerte, la otra también, pero menos fuerte, porque la primera es Bambi y apenas Sí, empieza la película con la mamá y el cervatillo y a los pocos minutos matan a la mamá. Y todos en el cine, de hecho, cuando van los papás a llevar a ver esta película a los niños, dicen, ay, ¿qué pasó aquí? Si yo traje a mi niño a que se divirtiera. Y como que claro, empieza la película y el balazo y la mamá muerta ahí y todos los niños en el cine, mamá, ¿qué le pasó? Y ahí en el cine no es tan fácil explicarle, pero hay que por decirle, mira, supuesto. hijo, espérate, vamos a ver cómo termina la película. Y en el Rey León igual, El Rey León, tanto claro, tanto Bambi como el cachorro de león son niños que se quedan solos, que claro. se sienten incluso culpables de lo que pasó con el papá o la mamá, pero ¿qué pasa en la película? Conocen a alguien más, a Pumba, a Simba o a Tambor y Flor en el caso de Bambi, y van creciendo. Se sienten inmediatamente acompañados, se sienten no solos y crecen y se convierten en grandes campeones. Estas dos películas le ayudan a los niños a entender, hijo, mira, si en algún momento llego a faltar yo, si en algún momento llega a faltar un ser querido, va a ser doloroso y vas a sufrir y vas a llorar un poquito como Bambi o como el cachorrito, pero te vas a convertir en una gente que vas a salir adelante. De tal manera que estas dos películas, aunque mucha gente no sabe que son cursos de tanatología, en realidad tienen Sí esta lo finalidad. son, claro que lo son. Ahora bien, vamos en el lado contrario, padre, en el extremo contrario. Una persona se prepara de alguna manera o lo sabe porque es como ley de naturaleza que muera un padre, que muera una madre, que mueran los abuelos, pero nadie se prepara para que se muera un hijo, nadie se prepara para que se muera un nieto. Entonces, ya cuando estamos hablando de casos como este que ni siquiera existe la definición en el diccionario para poder calificar estas circunstancias, porque si se muere el padre o la madre, pues somos huérfanos, ¿no? O somos viudos o viudas cuando se muere la pareja. Pero ¿cómo le llamamos cuando perdemos a un hijo? Y entonces, ¿qué hacer en casos, por ejemplo, de abuelos, de personas ya de la tercera edad, cuando se les tiene que dar este tipo de noticias, padre? Bueno, pues mira, ciertamente el dolor es fuerte, pero aún en este caso te tengo que decir que no existe en el caso de las pérdidas un dolorómetro. ¿A qué me refiero? Pues a que un dolorómetro nos ayudaría a saber quién sufre más. Por Si alguien que supuesto. se quedó viudo o viuda, o alguien que le amputaron una pierna, o alguien que se le suicidó un hijo, o alguien que le mataron a otro pero secuestrándolo, o a otro que se lo martirizaron, o alguien que se lo comió un tiburón, en fin. ¿Cuál es el dolor más grande? La respuesta es muy fácil. El que vive cada persona, el que Claro, vive cada persona. No hay otra. No puedes decirlo a otra gente, es que yo sufrí más que tú. No. El dolor que vive cada persona y es innegable.
que no se le puede quitar. Por eso tengan cuidado cuando de repente llegan agrupaciones y para de sufrir, ven conmigo y te quito el dolor. No, el dolor por una pérdida no se quita con una oración, no se quita con un curso de tanatología. El curso ayuda a saber por dónde va a pasar el duelo, cómo salir adelante en las etapas, pero el dolor va a permanecer y va a regresar constantemente el día del cumpleaños, en la Navidad, etcétera. Pero sí ciertamente ayudará mucho tomar un curso de tanatología para superar el duelo. Y hay que darle a cada gente el tiempo que lo necesite. Por ejemplo, yo he hablado muchas veces con Maribel Guardia, que tiene todavía las cenizas de su hijo Julián en su casa. Y le he dicho, mira, aun cuando tú te deshagas de las cenizas y las lleves a un lugar, ¿dónde vas a tener a tu hijo? En tu mente, en tu Claro, en corazón, y tu ahí no se van corazón, a claro. salir. Pero mucha gente tiene miedo de que si llevan las cenizas a otro lado, ya no, como que se les va a olvidar. Es un poquito un miedo hasta cierto punto irracional, llevándose más bien por sentimientos, pero por eso hay que dejarle a cada persona el tiempo necesario. Lo que sí es, hay que tratar de que no pase más de un año, porque si no es el no poder vivir el duelo y poderse integrar a la vida normal en una forma sana. Puede uno tomar un curso de tanatología, padre. Mira, hay cursos de tanatología que lamentablemente son costosos, o bien hay personas que tienen la oportunidad de pagarle a un tanatólogo. Viendo precisamente esta situación, porque en Europa sí hay, en el Seguro Social de Europa, en las clínicas de Europa del pueblo, existen gratuitos, aquí no es tan fácil encontrarlos. Yo Claro. tengo un curso gratuito que ofrezco a la gente en mi canal. Simplemente Mire, buscan curso de tanatología, ahí están los 8 bloques para que las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido una enfermedad importante, una amputación, pérdida de un empleo, síndrome del nido vacío cuando los hijos se van de la casa, etcétera, puedan tenerlo y de esta manera se van recuperando. Te tengo que decir que durante la pandemia, más de 1 millón de personas vieron este curso y me lo claro. agradecieron desde distintas partes del mundo, precisamente porque ayuda a entender qué le pasa a uno cuando hay una pérdida, porque primero la negación, después la depresión con coraje, con tristeza, porque mucha gente dice, no sé qué le pasa a mi esposa, siempre está enojada, está deprimida. No sé qué le pasa a mi mamá que es ancianita y está enojada todo el tiempo, está deprimida. No sé qué le pasa a mi niño que se ha hecho muy enojón, muy violento en la escuela. ¿Por qué? Se divorciaron los papás, tiene una pérdida, está deprimido. Y después también la aparición de síntomas físicos que el médico no encuentra solución. Oiga, es que me aparecen ronchas, es que tengo comezón, es que, pues esos son síntomas de una pérdida. O el pánico, el miedo ante la vida, es otro síntoma. Y también el rencor, los sentimientos de culpa. Uy, cuando muere una persona, la gente, los familiares empiezan o a culparse unos con otros o a sentir sentimientos de culpa. Es que la tuve que haber atendido más, la tuve que haber visitado más, es que la tuve que haber llevado a este médico, no, no, me equivoqué de hospital, no, mejor tuve que haber dejado en mi casa. Y una gran cantidad de cosas que si la gente no entiende, empieza a hacer que además de la pérdida, lo que le está pasando haga la vida más dolorosa. ¿Cómo no? Y luego hay otra rama que son los que en el momento en que algún familiar se muere, creen que es el día de pago. Es decir, porque entonces a ver qué fue lo que dejó, lo que me toca, lo que yo, con lo que yo me puedo quedar, etcétera, etcétera. Y entonces entra la ambición y es tremenda, padre. Y bueno, yo creo, yo le diría esto a la gente que todavía está viva, que se ponga muy viva de verdad, Sí, porque claro. como algunas veces sucede, la persona que acompañó más al enfermo, a veces resulta que no fue el familiar, sino que fue una enfermera, un amigo, incluso la persona que servía en la casa. Y resulta que a veces se sorprenden los hijos o los familiares porque aquella persona que menos pensaban es la que va a recibir más en herencia.
Y yo creo que Mire, en yo le voy justa a decir razón. una cosa. A mí llegó un día a mi casa un yerno y me dice, ahora que vaya usted a escribir su testamento, así me lo dijo, ¿eh? Ahora que escriba usted su testamento, yo creo que debería de dejarle a la hija que tiene menos, o sea, a su esposa, ¿no? Y le dije, fíjate que no. Le dije, si esto no es un día de fiesta ni un día de pago, Claro, yo claro. voy a dejarle lo poco que tengo, se lo voy a dejar a quien me quiera, a quien me cuide, a quien esté conmigo, a quien vea por mí. Y no porque yo necesite que nadie me mantenga, bendito sea Dios, he trabajado toda mi vida, pero a quien esté presente, a quien me procure, esa va a ser la persona que se quedará con lo que yo tenga, con lo mucho o poco que yo tenga, esa persona es quien la va a recibir, es esa herencia. Pero además, sea de la familia o no, así de Así claro, padre. es que la herencia no es una obligación, Claro que no, para nada. Y muchos, lamentablemente, algunos papás piensan que es obligación y cuidado porque heredan en vida y ya que heredan en vida los hijos hasta los sacan de la casa. por Así que supuesto, cuidadito, padre. cuidadito, Por cuiden su supuesto. dinerito Y y no es, faltan el hijo o el nieto que llegue y le dice, yo te manejo tus finanzas. No, muchas gracias. Yo me encargo de todo lo mío. No, muchas gracias. O sea, la cosa no es así. Yo creo que cuando ya llega uno a cierta edad, padre, hay que saberse uno cuidar y no caer en este tipo de cosas, porque después de tantas situaciones que hemos sido testigos presenciales de abusos, y de ver que nada más están esperando que un familiar se muera para ver con qué se quedan, o en vida a ver qué te quito, a ver qué te saco. Es terrible, padre. Entonces, más sí, y vale además abrir bien los ojos, ¿no? así es, Lolita. Y quitarse este pensamiento de justicia igualito para todos los hijos, porque justicia en todo caso sería al que más te cuidó, al que más te Claro, acompañó, al más claro, necesitado en todo caso, al enfermo, tú vas repartiendo. Pero casi siempre el problema de las herencias es que los familiares ponen más atención en el dinero que en la persona. Y esa es hasta la cosa. muerta empiezan a maldecir a la persona y uno dice, oye, ¿cómo es posible en lugar de estar agradeciéndole a tu mamá, a tu papá, que te dejó primero educación, te dejó una gran cantidad de valores y todo? ¿Cómo pelearte y valorarla únicamente por el dinero? Qué Claro. terrible, ¿no? Y sobra gente así, mi querido padre, por desgracia. Por eso es que siempre hay que ponerse muy buzos, de veras, abran los ojos a todas mis amigas que me están viendo en este momento, los amigos que nos acompañan, mi querido padre, porque de verdad llega una edad en que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar lo que tenemos, porque todo eso que tenemos, pues es lo que nos va a permitir llegar al final de nuestros días con una calidad de vida. Lo que tengan, lo que se hayan ganado, disfrútenlo, cómanselo, pasénselo, vístanselo, váyanse de viaje, es suyo. Y ya después, cuando Así, ya no estén aquí, déjenselo a aquella persona o personas que realmente los hayan querido, los hayan cuidado, hayan estado pendientes de ustedes. así es, Lolita. Y un último punto, fíjate que alguna gente de repente cuando muere su familiar no puede cumplir su voluntad, sus últimas voluntades. Y hay que entender que a veces no se hace esto por egoísmo, por falta de cariño, sino, por ejemplo, el familiar a veces dijo, quiero que me entierren en tal lugar lejano, etcétera. A veces no hay la condición para viajar. O bien, Claro, los familiares que se quedan aquí dicen, a ver, en aquel cementerio no hay seguridad, ahí hasta se roban los huesos. Si yo sí, pongo a claro, mi familiar en una cripta más cercana, lo hago por cariño o por respeto. Y a veces también hay que tener cierta astucia, porque a veces los que se van tienen cada ocurrencia, Lolita, que sí, uno sí, tendría que sí, decir, sí. a ver, y quiero terminar con esto, fíjate que se murió un señor y le obligó a la pareja, le obligó que jurara que iba a cumplir con esta voluntad, que ¿Y cuál fue la todos, voluntad? la voluntad era que enterrara junto con él
sus 15 millones de pesos. Y Cosa. la mujer lo juró y lo cumplió. De hecho, lo juró y lo cumplió. Solamente que ella fue muy astuta y lo que hizo fue un cheque por 15 millones de pesos a su nombre y se lo puso en la tumba. Es que ¿Cómo de ves, veras, Lolita? de veras, padre, yo le voy a decir una cosa, creo que, como dicen por ahí, en vida, hermano, en vida. Y los parientes, efectivamente, tenemos la responsabilidad, la obligación y sobre todo el amor, padre. Los que hacemos las cosas verdaderamente por amor a nuestros familiares. Pues eso es lo importante mientras están vivos. Ya una vez Así que uno es, ya no está, pues ya qué, ya, o sea, le va a llevar flores uno a quién, va a estarle llorando a qué. Es decir, mientras la persona esté en vida, es cuando hay que procurarla, es cuando hay que atenderla, es cuando hay que estar pendientes. Eso es lo que vale la pena en esta vida, padre, porque una vez que uno ya se va, pues se va a los brazos de Dios y a otra cosa. así es, Lolita. ¿Cuántas veces hemos visto funerales de gente famosa, políticos, artistas, donde, uy, la carroza más elegante, un ataúd de millones de pesos, una sala funeraria, quién sabe cuánta cosa, y cuando en la vida los familiares no cuidaron, no No. valoraron a aquella persona a la que están sepultando y nada más están frotando las manitas para recibir la herencia? Así es. Y por eso, padre, hay que abrir los ojos. Ábranlos bien, mis queridas amigas. Yo los tengo bien abiertos, no crean. Bien abiertos. No, no, ya a estas alturas de la vida, padre, para que a mí me tomen el pelo ya está muy difícil, creo yo. Pero hago todo lo posible, padre. Hago todo lo posible. Le mando un abrazo con todo mi cariño y vamos a seguir conversando usted y yo porque de veras tenemos tantos temas de qué hablar. Así es, Lolita. Ahora el mes de febrero hablaremos y todo lo que a veces se dice que es amor, es amor. Las dependencias, las adicciones, ya estaremos hablando de ese tema. De eso y más vamos a estar hablando, padre. Le mando un abrazo con todo mi cariño. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches a todos.